El profesor Jean-Paul Salenard es un amigo de Colombia de tiempo atrás. Él trabajó como profesor invitado en la Universidad de los Andes y desde ese tiempo para acá ha estado vinculado a diferentes empresas e instituciones universitarias. El profesor Salenard es egresado de la Universidad de Sorbona y de Stanford University. Fue profesor de la Universidad de Sherbrooke en Canadá. Fue profesor honorario de la Universidad Argentina de la Empresa, autor de numerosas publicaciones como La Teoría L de Ceres, Simulación de Política de Empresas, Gerencia y Planeación Estratégica, entre otras. Salenard es presidente y fundador del Centro de Estudios y Recursos Estratégicos Ceres, firma de consultoría internacional. En esta presentación, Jean-Paul nos explicará exactamente en qué consisten los pasos, o los 10 pasos mejor, para lograr el éxito mediante la planeación estratégica. La planeación estratégica invita a la reflexión sobre las tareas del gerente y motiva a la utilización de nuevas herramientas de trabajo. ¿Por qué empezar con el tema de la planeación estratégica? Porque es el primer deber del gerente. Cualquier gerente a cualquier nivel tiene que preguntarse 3 preguntas fundamentales. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo? Esas 3 preguntas plantean el tema de la planeación estratégica. Hoy en día, con la apertura económica, se ha vuelto más importante que nunca planear estratégicamente en la empresa. ¿Por qué? Porque hoy en día hay competencia. Todos tenemos competencia. Y el objetivo último de la planeación estratégica es dotar su empresa de la mayor competitividad posible. Y no solo hablo de las empresas privadas, sino también de las entidades públicas, de las entidades sin ánimo de lucro, porque de una forma u otra, todas las empresas se enfrentan a la competencia. Todas las organizaciones buscan éxito. Pero, ¿qué es el éxito? Es cierto que se busca la excelencia será la medida del éxito. Yo no creo. Nunca he encontrado la excelencia. La excelencia es como el paraíso. Cuando uno llega a la excelencia ya es demasiado tarde, está muerto. En esa tierra no hay excelencia, sino resultados relativos. Lo que estamos buscando de verdad en una organización es un resultado relativo, es decir, ser mejor que el vecino, ser mejor que el competidor. La planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. Es un método para superar a la competencia. Su objetivo es lograr la competitividad. ¿Y qué es la esencia de la competitividad? Ser competitivo quiere decir ser capaz de hacer que los clientes prefieran nuestra oferta a la oferta de nuestros competidores. La esencia de la competitividad es la búsqueda de la preferencia del consumidor. Es importante establecer que no solo las empresas que producen nuestra misma línea son competencia. Por eso el fin de la estrategia es de ampliar el poder de la empresa ante sus competidores. El éxito se basa en una ventaja competitiva. Sea lo que sea la ventaja competitiva. Una empresa puede tener una ventaja competitiva al tener un costo más bajo que el costo de sus competidores. Otra puede tener una ventaja competitiva basada en un nombre de marca reconocido. Otra empresa podría tener una ventaja competitiva basada en la originalidad de su producto. Sea lo que sea, hay que tener una ventaja competitiva. La empresa que no tiene ventaja competitiva está condenada. La ventaja competitiva es el fundamento de toda estrategia. Su objetivo es crear recursos adicionales en favor de la empresa,
abriendo una brecha entre esta y sus competidores. Pero una ventaja competitiva rara vez existe naturalmente, se construye. Y la construcción de la ventaja competitiva forma parte de la planeación estratégica. Veamos ahora entonces en 10 etapas cómo se construye la planeación estratégica en su empresa. La primera etapa en la construcción del plan estratégico es la reflexión sobre la misión de la empresa. Un concepto que se ha llegado a confundir con la responsabilidad social de la misma. Se ha escrito mucho sobre la misión de la empresa. Para mí es sencillo. La misión de la empresa es la cancha. Imaginen una cancha de fútbol. Dentro de la cancha los jugadores tienen movimientos. Esos movimientos pueden ser buenos o malos, pero tienen que hacer los movimientos dentro de la cancha, si no, no cuenta. Así es la planeación estratégica. La estrategia que vamos a formular es una serie de movimientos, pero esos movimientos tienen que tener lugar dentro de una cancha. Esa cancha se llama la misión de la empresa. Y cada vez que una empresa sale de su misión, hace algo que no hubiera debido hacer, cada vez pierde mucho dinero y a veces fracasa totalmente. Ejemplo, en los años 80, a principios de los años 80, la compañía multinacional Exxon se lanzó en la fabricación de computadores. Pueden imaginar el resultado. ¿Qué sabían ellos, esos señores y señoras ingenieros de petróleo? ¿Qué sabían ellos de la fabricación y de la comercialización de computadores? Nada. Perdieron dinero durante 4 o 5 años y terminaron vendiendo la división de computadores con pérdidas enormes. Hay muchos ejemplos similares. El primer paso en una empresa es delimitar cuál es la misión de la empresa, qué es lo que podemos hacer, qué debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. La segunda etapa es la identificación de las unidades estratégicas de negocios. ¿Qué es esto? Se llama también un sector estratégico, una unidad estratégica de negocio. Es la combinación de un producto vendido en un mercado, ya que en una empresa vendemos productos en el sentido económico, es decir, un producto tangible, puede ser también un servicio, una tecnología. Lo que vendemos se llama el producto y usualmente las empresas venden muchos productos. Por decir algo, una empresa como Ley vende más de 80,000 productos. Y esos productos los vendemos a mercados o segmentos de mercados, porque dividimos el mercado entre varios segmentos. Entonces, pueden imaginar una matriz, como la que vemos aquí, una matriz en la cual podemos hacer la lista de los productos y la lista de nuestros mercados. Y cada cuadrito de la matriz representa un sector estratégico o una unidad estratégica de negocio. Entonces, podemos decir que una empresa maneja un conjunto de sectores estratégicos, lo que llamamos un portafolio de sectores. Es la segunda etapa, la identificación del portafolio de sectores estratégicos de su empresa. Pasemos a la tercera etapa, la investigación de mercados. Una etapa clave dentro de la planeación estratégica, en donde se establecerá a quiénes se podrá servir mejor con un producto diferenciado. Una etapa clave, porque como dice la gente de informática, si entra basura, sale basura. Y así es el proceso de la planeación estratégica. Es un proceso alimentado por un sistema de información. Pero si entra información errónea, entonces toda la planeación se derrumba. Cuando hablo de investigación de mercado, no estoy diciendo que antes de cualquier ejercicio de planeación hay que contratar a un asesor para hacer una investigación de mercado, sino que en la empresa misma tenemos que tener un sistema de información continua sobre el mercado presente y tratar también de ver cómo va a ser el mercado futuro.
de la validez de esa tercera etapa depende la cuarta etapa. La cuarta etapa es la fijación de los objetivos. Para cada sector, para cada unidad estratégica de negocio, tenemos que fijar un objetivo. El objetivo puede ser un objetivo de rentabilidad, un objetivo de crecimiento, un objetivo de liquidación. Pero ven que este objetivo lo vamos a fijar en base a la información suministrada por el sistema de información. Entonces, otra vez, suelo decir que existe en la planeación estratégica un encadenamiento fatal, que es el encadenamiento siguiente. Información errónea conduce a escoger objetivos que no son los objetivos adecuados y después se construye todo un edificio llamado el plan estratégico, pero construido en base a objetivos mal escogidos y entonces fracasa. De pronto no existe planeación estratégica mala, sino objetivos mal escogidos. La quinta es una etapa que consiste en calcular la tasa de crecimiento sostenible de su empresa. La condición del crecimiento sostenido se radica en la igualdad de las tasas de crecimiento de la demanda, de las ventas, del activo y del patrimonio. Y existe una fórmula matemática que permite calcular la tasa de crecimiento sostenible de la empresa. No les voy a dar la fórmula de tal modo que lean el libro donde está la fórmula, pero esa fórmula se aplica a todas las empresas y permite calcular el ritmo de crecimiento que su empresa puede sostener con sus políticas actuales. Y eso es imprescindible conocerlo en su empresa. ¿Por qué? Supongamos que ustedes trabajen en un sector, una industria, en la cual el crecimiento de la demanda es del 20% anual. Y el cálculo le muestra que su compañía no puede crecer sino en un 10%, a un ritmo del 10% anual. Entonces, ¿qué va a pasar? El mercado crece en un 20%, ustedes crecen en un 10%, van a perder participación. Y tarde o temprano su empresa va a volver empresa marginal. Y es lo que queremos evitar, porque vamos a ver más tarde que el propósito de la estrategia es buscar el dominio de su sector, nunca ponerse en una situación de debilidad. Por eso es importante conocer y saber calcular el crecimiento sostenible de su empresa, para luego, en la sexta etapa, comparar su crecimiento sostenible con el crecimiento esperado de la demanda. ¿De dónde proviene esa cifra del crecimiento esperado de la demanda? Proviene de la etapa número 3, la investigación de mercado. Comparando esas dos cifras se puede hacer un diagnóstico. Primer caso. Si el crecimiento sostenible de su empresa es mayor al esperado de la demanda, se puede seguir con las mismas políticas. Pero si no es favorable, va a perder participación en el mercado y es conveniente un replanteamiento de políticas. Entonces hay que ver qué política cambiar. Y eso es la séptima etapa. Se cambia las políticas de la empresa de tal modo que se obtenga un apalancamiento mayor. Apalancamiento es un fenómeno generador de recursos. Las diferencias cualitativas y cuantitativas de las palancas utilizadas por las empresas explican las diferencias entre la rentabilidad que cada una de ellas obtiene y permiten concebir sus estrategias probables para aumentar las diferencias o reducirlas. Hay 4 formas de apalancamiento. El apalancamiento financiero, que permite mejorar su rentabilidad del patrimonio tras el uso de la deuda. Este tipo de apalancamiento permite medir los riesgos y la capacidad de los competidores para reaccionar ante una iniciativa estratégica. El segundo tipo de apalancamiento es el operativo. Este multiplica las utilidades de la empresa cuando ella opera más allá de su punto de equilibrio y multiplica sus pérdidas cuando no logra llegar a dicho punto. El apalancamiento de producción
que permite mejorar sus recursos operando a una escala más grande, aprovechando economías de escala. Y finalmente, el apalancamiento de marketing, que tiene que ver con su habilidad para aumentar los precios sin perder a sus consumidores. Son los 4 generadores de fondos, de recursos en la empresa, y hay que saber cuáles son y cómo manejarlos. Es la 7ª etapa. En la 8ª etapa se utiliza una herramienta de planeación, la matriz de Boston Consulting Group. Esta matriz hace una representación gráfica del portafolio de sectores de la empresa, es decir, del conjunto de sectores estratégicos en los cuales la empresa opera. Esa matriz permite reducir la complejidad, porque estamos manejando miles de sectores estratégicos, y con esa matriz los vamos a combinar en 4 categorías: los dilemas, las estrellas, las vacas lecheras y los pesos muertos. Esa categorización permite identificar las estrategias deseables según que un sector pertenece a un cuadrante o otro cuadrante de la matriz. Por ejemplo, estrategia deseable en el caso de un peso muerto: liquidarlo si es posible. Estrategia deseable en el caso de una vaca lechera: ordeñar, es decir, sacar los recursos de la vaca lechera para invertirlos donde los necesitamos, es decir, en los dilemas. ¿Por qué los necesitamos en los dilemas? Para hacer pasar los dilemas de este estado de dilema al estado de estrella y luego vaca lechera y por fin peso muerto. ¿Qué hacer con las estrellas? Nada. Son productos, mercados en pleno crecimiento y autofinanciados. Y finalmente, ¿qué hacer con los dilemas? Una de 2 cosas: o invertir para que sigan la órbita del éxito, la órbita verde que vemos aquí, o liquidarlos para evitar que se caigan en la órbita desastrosa, la órbita roja. Desafortunadamente, las estrategias deseables a veces no son factibles. No son factibles a raíz de la competencia. Entonces, en la 9ª etapa, vamos a hacer un análisis competitivo para pasar de la etapa de la determinación de las estrategias deseables a la de las estrategias factibles, lo que la competencia nos deja hacer. Un ejemplo: en la etapa número 8 acabamos de determinar que valía la pena liquidar un peso muerto. Pero ahora, en la etapa número 9, estudiamos la competencia y vemos que si liquidamos este peso muerto, un competidor se va a encontrar en una situación de monopolio en dicho peso muerto, y que podría utilizar este monopolio para estrangularnos en otra parte del portafolio. Entonces, aunque parezca deseable liquidar este peso muerto en la etapa número 8, después de la etapa número 9 no es tan deseable, no es factible. La última etapa es la estrategia corporativa. Esta etapa consiste en integrar todas las estrategias parciales o sectoriales en un tono coherente en la estrategia corporativa. Así que en la planeación estratégica hay 2 niveles: el nivel parcial, la planeación sectorial, un plan estratégico para cada sector, y la planeación global, la planeación corporativa. Ahora les invito a profundizar sus conocimientos de planeación estratégica a 3 niveles. A nivel conceptual, para saber de qué se trata. A nivel técnico, para saber cómo hacer la planeación estratégica. Y a nivel práctico, para dejar de hablar y hacerlo.